¿Qué sería lo primero que pensarías si de un día para el otro todo explota a tu alrededor? En un solo minuto todo se derrumba y la incertidumbre es total. Las explosiones del viernes 3 de noviembre de 1995 fueron una serie de detonaciones sucedidas en la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, durante la presidencia de Carlos Menem. Vimos que reventaron los vidrios, pero no sabíamos qué era lo que había pasado. No tenía noción de qué había pasado. Yo veía todo eso. Cuando vi el humo negro me di cuenta que había explotado la planta de carga. Ese día estalló la planta de carga de Fábrica Militar, destruyendo el establecimiento y gran parte de la ciudad, causando la muerte de 7 personas e hiriendo más de 300, dañando gravemente la salud mental de la población. ¿Qué edad tenías el 3 de noviembre del 95 en las explosiones de Fábrica Militar? Yo tenía 36 años cuando fueron las explosiones. 16 años. 16. Sí, 16. 25, no, 28 años. Tenía 32 años. Yo tenía 14 años y estaba cursando, había empezado primer año secundaria y bueno, 14 años. 14, sí. Tenía 20 años. Tenía 9 años cuando explotó la Fábrica Militar. Tenía 29 años y el 20 de noviembre cumplía 30 años. Todo un campo quemado, todas las casas destruidas. Prefabricada. La imagen de la casilla prefabricada totalmente incendiada. Se le ha dado orden a la gente de no tocar, de evacuar el lugar, de no salir a la calle. Y un perro que todavía está encontrando respuestas. Todo destruido, todo tirado. La desolación, la destrucción, lo que se ve en estos momentos acá, de la zona de Río Tercero a 300 metros de Polvorín, es lo mismo que se veía en Puerto Darwin, que es el lugar donde estuve afectado yo. ¿Te encontrabas en el momento de la explosión? Me encontraba en mi casa durmiendo. En el comedor de supervisores, capataces se llamaba en esa época, del taller de Forge, a 200 metros de la explosión. Estaba en la escuela, estaba en curso, estábamos hacía un rato, sí, ya hace un rato ya habíamos entrado, estábamos en clase y bueno, nos faltaba un poquito para la hora del recreo. Está en una hora de clase en la escuela comercial, en ese momento se llamaba escuela comercial. El estallido provino de un polvorín, pero es como si hubiesen tirado centenares de bombas desde el aire. Estamos dentro de la escuela de comercio. Aquí en el momento, en el pico de la explosión, había 800 chicos. Este era el kiosco de las golosinas. Y aquí junto a nosotros, Esther, una vecina del barrio que cuenta su tragedia. No me dejan entrar a ver mi casa, me han dicho que está destruida. Siguen las explosiones. Siguen las explosiones. Estaba haciendo la tarea, me había levantado temprano porque yo iba a la escuela a la tarde. Me había levantado antes de las 9 de la mañana. Era un día de mucho calor, demasiado. Y justo estaba haciendo tarea con agua. En ese momento se dijo la estampida. Teníamos toda la casa abierta por el calor que hacía. Y mi mamá me dice, ¿qué pasó? Y cuando salimos afuera empezamos a ver que caían cosas del cielo que no entendíamos qué es lo que era, hasta que la vecina empezó a gritar, explotó la fábrica. Estaba en mi casa,
estaba de descanso porque no trabajaba. En mi casa, en Río Tercero. Yo en ese momento trabajaba como maestra en la escuela Zapiola, a 2 cuadras de donde fue el centro de la explosión. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste la explosión? Pensamos que había sido un tanque de oxígeno que teníamos nosotros en el taller o unos depósitos de gas a alta presión. Nunca imaginamos que podía ser la planta de carga. Salimos a ver eso. En realidad yo vivía al lado de una carpintería. Pensé, estaba sola con mi hijo, que era alguna máquina de la carpintería que había explotado, que se había roto, pero nunca que era la fábrica o alguna cosa más grave. En realidad salimos corriendo todos, todo el curso, toda la escuela en realidad salió corriendo, porque en verdad no teníamos idea de dónde había sido. Vimos que reventaron los vidrios, pero no sabíamos qué era lo que había pasado. Bueno, nosotros estábamos tomando el té con las otras maestras y, bueno, por la ventana vimos el humo negro, que era muy denso el humo, y la verdad que no teníamos idea qué estaba pasando. Y, bueno, nos quedamos todas petrificadas mirando el humo, pensando que algo se estaba incendiando, alguna cosa. Y en eso vimos la explosión, la primera explosión, y nos quedamos petrificadas. Yo lo primero que pensé era que ese fuego estaba corriendo por las cañerías de gas. Y yo dije, bueno, Dios ten piedad de nosotros. No, ninguna... El impulso nomás de agacharse, tirarse al piso y esquivar todos los vidrios y todo lo que se te venía encima. Como primer impulso y después correr para todos lados. ¿Salieron solos o lo sacaron en ese momento ustedes? No, salimos todos corriendo para el lado que cada uno pudo. No entendía nada, no sabía lo que pasaba. Cuando abrí los ojos, no tenía ventanas, no tenía puertas, un aire caliente corría por todos lados. Le pegué un grito a los chicos, le digo, quédense tranquilos que voy a ver qué pasó. Pues ellos lloraban y decían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me fui para afuera y cuando miré vi la planta de carga que salía un humo negro, denso, salía de ahí y toda la gente corría para todos lados sin sentido, griterío, o sea, y había silencio, a la vez había silencio, mucho grito, pero a la vez había silencio. O estábamos aturdidos, no sé. Que cuando escuché el estampido, vivía en una casa de 2 pisos, así que bajé la escalera y me encontré con un cuadro de mi abuela y mi mamá en la vereda, con un montón de vidrios de las ventanas que daban a la calle. En el primer momento pensamos que había explotado algo que tenía que ver con el gas. Después vinieron mis 2 hermanos varones, que habían estado en la fábrica misma, y ahí inmediatamente corroboramos que las explosiones venían desde la fábrica. En primera instancia fue desesperación, porque mi papá estaba dentro de la fábrica y no sabíamos realmente qué era lo que había pasado, entonces se podía prestar a que estaba todo bien, como que no estaba nada bien. Mi mamá lo primero que hizo fue agarrar la bicicleta y querer meterse a la fábrica. Me dejó a mí con la vecina y con sus 5 hijos, que la vecina también tenía a su marido en la fábrica militar en ese momento. Yo a mi mamá la perdí en ese momento porque no la encontré recién a la noche, porque ella había ido a buscar a mi papá y los policías la alejaron totalmente del sector porque nos estaban evacuando. ¿Qué creías que estaba pasando quitándole el tanque de oxígeno? ¿Se te cruzó alguna otra cosa por la cabeza? No. Bueno, una vez que salimos afuera a ver y a eliminar la posibilidad de que fuera el tanque de oxígeno del taller, y sí, nos imaginamos que podría ser alguna explosión en la planta de carga. Hasta que salí por el pasillo a la vereda
y que, bueno, la gente del barrio estaba toda afuera y se veía una columna de humo para el lado de la fábrica y bueno, todos decían que había pasado algo grave en la fábrica y la gente, hay una señora vecina mía lloraba porque los hijos estaban trabajando en la chimenea de Atanor, pero no sabíamos qué había pasado en la fábrica hasta ese momento. No tenía noción de qué había pasado. Yo veía todo eso. Cuando vi el humo negro me di cuenta que había explotado la planta de carga. Desde el momento 1 ya nos imaginábamos que era la fábrica. Y más cuando empezaron a ver las bombas caer, era imposible no deducir de dónde venían. ¿Sufriste daños materiales o físicos? Daños físicos no, daños materiales sí. El vehículo donde se trasladaban mis dos hermanos que venían de entregar un pedido en la fábrica, sí, daños menores, siguió funcionando y los vidrios de casi toda la casa se rompieron y con el tiempo aparecieron fisuras en los techos y en algunas paredes. Daños materiales, se volaron las ventanas para afuera, tenía postigones de madera y bueno, se rompieron todos los vidrios de la casa. Daños físicos no, ninguno, por suerte. Daños materiales sí, la casa mía no tenía más puertas, no tenía ventanas, tenía muebles rotos, muy rota la casa, muy rota la casa. Y el auto, en el auto se me había hundido el techo y había saltado el parabrisas, se rompió y la luneta trasera había saltado afuera del auto, estaba en el suelo. Estaba entera, pero estaba en el suelo. Sí, me golpeé mucho la cara, un vidrio me cortó acá, me raspó la córnea y se me clavó acá. Otro vidrio me cortó acá la cara. Y sí, la casa yo tenía dos cuadras y media y sí, se me dañó un montón la casa, el auto, bueno, todo. Tuvimos 3 meses para poder entrar a la casa. Sí, físicos, tuve un golpe acá en la pierna, que todavía tengo una marca ahí, que me tuvieron que hacer un punto. Y materiales también, mi casa se rompió, se rajó toda, los vidrios, todo. Materiales sí, hubo como la culata de una bomba que cayó en la mitad de las dos casas, en fábrica militar, el barrio, las casas son 2 aguas y hay 2 casas, digamos, así. En el medio cayó una, así que rompió el techo totalmente, aberturas por la misma explosión, la bomba expansiva, y bueno, al caerse al piso, las sillas que terminaron todas cortadas por los vidrios, y daños emocionales totales, porque el colapso que pasamos en ese momento es imposible de olvidarse. Aproximadamente 50 personas y en total de las atendidas en los diferentes centros asistenciales alrededor de 150 personas. ¿En qué condiciones? Algunos heridos leves que en su gran mayoría han sido atendidos y posteriormente dados de alta y autorizados a que vuelvan a su domicilio. ¿Esos heridos leves son productos de esquirlas? Sí, en general son algunas fracturas, algunas heridas leves, cortes, que han sido atendidos y después, vuelvo a repetirle, remitidos a su domicilio. ¿Varias personas han ingresado muertas, doctor, acá? Bueno, acá tenemos 2 cadáveres en el hospital. ¿Fueron encontrados dónde? En la vía pública, tenemos entendido, han sido traídos por la policía, gente que estaba en la vía pública y lamentablemente ha sido alcanzado por un proyectil que le ha ocasionado la muerte. Doctor, también aquí hay un paciente que era el encargado de planta de la fábrica. ¿En qué condiciones se encuentra? Bien, ha sido sometido a una cirugía menor y está próximo a irse a su casa en breves momentos. ¿Tenía una esquirla también? Tenía una esquirla en la espalda y así. Nos ha pasado algo tremendo, es terrible, hemos perdido todo nuestro esfuerzo de tantos años. Pero no ha recibido daño físico. No, gracias a Dios tengo toda mi familia conmigo. Señora, ¿usted recibió algún tipo de daño? Sí. Por favor, un minuto de atención. En mi casa cayó un explosivo y me fracturó el brazo. ¿De qué manera le ocurrió el accidente? Mire, yo no me acuerdo si yo entraba o salía cuando vi que caía eso.
y sentí, y era que rompió ladrillos y me vinieron acá, en el brazo. ¿Su casa se destruyó? No, hasta que yo salí no, porque yo en el tercero salí, me vine. ¿Hay herido? ¿Tenés herido ahí? ¿Tenés herido? Estaciona al frente. ¿Cómo le afectó todo esto a tus conocidos? Familiares, amigos. Sí, no fue muy grato porque la experiencia fue muy fea. Ten en cuenta que prácticamente se destruyó una fuente de trabajo, que si bien ya políticamente la decisión del gobierno había sido pararla, se podía reacomodar y dedicarse a hacer otras tareas, como era que estábamos haciendo, trabajando por ejemplo para YPF, o sea, no armas, sino material para la metalúrgica, y bueno, y esa fuente quedó destruida con la explosión. Bueno, a mis familiares que estuvimos presentes nos afectó emocionalmente, porque hasta el día de hoy, cuando escuchamos sirenas o bomberos o alguna explosión, nos altera. Todos en nuestro interior pensábamos, nos vamos a morir, vamos a desaparecer. Pero no lo decíamos como para empatizar con el que teníamos al lado, para que no se preocupe la abuela, no se preocupe el más chico. Pero en realidad después, con el tiempo que hablábamos del tema, todos en ese momento estábamos pensando en lo mismo. La profesora, la doctora Gritti, fue profesora mía, el marido, él daba clase en la ENET, también era conocido mío, Dalmazo era, el hombre de Dalmazo fue uno de los fallecidos. Una mujer que trabajaba en el banco ferroviario, que estaba a 30 metros de la casa de mis padres. Esa mujer sufrió un golpe que le pegó una esquirla grande en la espalda y tuvo muchos problemas, porque a la esquirla, al estar muy caliente, muy roja, con tanta temperatura, donde tocaba, te quemaba. No solamente te rompía, sino que te quemaba también. Sí, conozco, yo soy músico y bueno, hay un músico conocido, no es amigo, pero conocido, que murió la hermana. Cuando corría le pegó una esquirla y la mató. Y después tengo otro músico, que bueno, ya no es más músico, pero en ese momento sí compartíamos la música, y el padre perdió una pierna porque también le pegó una esquirla y tuvieron que apuntarle la pierna, y otra gente más también conozco. Yo creo que nosotros pasamos más tiempo afectados en cómo nos había arruinado la casa, que nos habíamos quedado sin casa, sin auto, yo sin el lugar de trabajo. Estuvimos más abocados a reconstruir todo eso que al daño que se nos había causado psicológicamente, porque fue mucho reconstruir todo eso. Pasamos 3 meses yendo y viniendo, juntando pedacito por pedacito, viendo y buscando y sacando, elaborando ese duelo de haber perdido todo. Sí me quedó eso de que cuando entro a un lugar enseguida trato de buscar dónde está la salida, como para estar atenta si llegara a pasar algo, cómo salir. Y en primera instancia nosotros nos afectó mucho, mi papá quedó muy asustado porque pensó que se moría, y realmente nos costó mucho después volver a la casa. Mucho tiempo. Estuvimos 2 meses viviendo en la casa de mi abuela porque no queríamos saber nada. Ante el primer sonidito de los bomberos ya pensábamos que al no haber más que explotar en fábrica militar, ¿qué iba a explotar? O la nuclear, o petroquímica, o Atanor, a la planta química de fábrica militar, que era la que se había salvado en ese momento. Y bueno, nosotros, particularmente nuestra familia, sufrió la pérdida de mi prima, de Romina Torres, que tenía 15 años. Entonces, bueno, fue como bastante difícil para la familia en sí. Y bueno, y también, como yo siempre digo lo mismo, o sea, en la edad que estaba no tenía noción de lo que implicaba una pérdida. Entonces, como que en ese momento no caí, recién ahora de grande me doy cuenta de lo que implica eso. Entonces, estimo que para mis tíos ha sido muy duro, para mi abuela, mi mamá y todos mis tíos.
Yo tengo a mis nenas que se las han llevado en un auto, pero no sé en dónde están. ¡Hagan algo, por Dios! Y después cuando me lo... Barrio Perino, está mi hijo. ¿Conoces algún caso grave luego de las explosiones? Sí, el papá de un chico conocido perdió una pierna y después el director, creo que era, de la escuela ENET murió tratando de salvar a todos los chicos que quedaban dentro de la escuela. Los conocía de vista, ningún pariente cercano, ningún amigo cercano. Sí, de un profesor de la ENET que murió de un paro cardíaco saliendo de la escuela. Bueno, sí, los compañeros de trabajo, por ejemplo, este muchacho Barrera, que perdió una pierna, que falleció hace poquito. Sí lo conocíamos porque fue compañero de trabajo mío en el sector de mantenimiento, antes de que yo volviera a Forja. Y bueno, Varela, uno de los fallecidos, trabajaba en el taller de Forja. Así que sí, los conocí, obviamente. Un caso que me contaron que la esquirla le pasó por el hombro y como estaba rojo vivo, la cicatrizó, digamos, pasó y cicatrizó, digamos, y sangre le salió. Otro caso que me acuerdo es que la portera del jardín se llevó un chico para el campo y al nene le salió sangre del dedo del pie. Y la portera le decía, no importa, seguí corriendo. Y el chico le decía, me duele, no importa, seguí corriendo. Y cuando llegaron al campo y lo miro, resulta que una esquirla le había cortado el dedo chico del pie. Pero bueno, esas cosas que voy a decir en el trajinar de salir de eso, vos no te das cuenta del dolor y ni sentís el dolor. Yo sé que Romy iba con una amiga, la mejor amiga de ella, que iban a la escuela juntas. Esa mañana habíamos ido juntas nosotros desde acá, desde el barrio, porque nosotros vivíamos acá. Y fuimos juntas caminando a la escuela y bueno, ya después ella en ese momento se fue con su amiga, que era compañera del curso de ella. Salieron corriendo y bueno, y a ella le impactó una esquirla. Y nosotros, nosotros estábamos todos desparramados porque bueno, fue así, cada uno fue para donde consideró que estaba bien. Y yo no tengo bien presente en qué momento, pero bueno, la otra vez hablando con mis tíos, surgió el tema un poco y ellos más o menos como tipo 2 de la tarde más o menos decidieron ir a la clínica y bueno, como que ahí se enteraron de que estaba Romina ahí en la clínica. Y bueno, por lo que le dijeron a mis tíos fue como que llegó viva a la clínica, pero bueno, no, después murió ahí en la clínica básicamente. A 6 cuadras estaba trabajando en una casa de 2 pisos, no quedó nada. ¿No quedó nada de la casa donde usted estaba trabajando? No quedó nada adentro. ¿Sabes más o menos en ese momento qué información llegó del gobierno, de las autoridades? No, la información que oficial había 2 informaciones, digamos. Estaba la que todo el mundo sabía, que era porque había sido por el contrabando de armas y que había sido para tapar el tráfico de armas y el negocio ilegal. Esa era la información que corría en la calle y después estaba la información oficial, que era la que daba el presidente y la que repetían muchos medios, de que había sido un accidente. Había sido un accidente en la fábrica, una explosión y que nada digamos, de que había sido un atentado, que había sido algo para tapar otras cosas. Eso se fue informando, digamos, los periodistas y todos los que investigaron empezaron a decir mucho después. La información que se bajaba desde los medios de comunicación tenemos que repetir que fue un accidente. Esto fue un accidente, era como que todo el tiempo en todos los medios se escuchaba, tanto los periodistas como
desde el presidente hasta los voceros de él, repetían esto, que había sido una tragedia muy grande, un accidente, y que bueno, que habíamos tenido la bendición de que no habíamos perdido tantas víctimas fatales. Pero digamos, la información local, del intendente, de la gente local de la ciudad, ni siquiera se podía hacer eco de lo que decía el gobierno presidencial, porque no cerraban, las hipótesis no cerraban, y además que si bien es una ciudad chica, nos conocíamos mucho todos, había mucha gente que estando trabajando ahí adentro corroboraba que las hipótesis no podían ser nunca reales. Oficial, ¿qué fue lo que ha pasado? No, un accidente nomás. ¿El camión venía de dónde? Con personal de Córdoba, no puedo informar nada. ¿Venía con personal militar? Sí, señor. ¿Iban a Río Tercero? Sí. ¿Fue un accidentado, señor? Sí, señor. Sí, pero ¿Cuántas personas? No sé especificar el número porque estamos trabajando en etapa investigativa, estamos haciendo... ¿Pero de gravedad? Aparentemente sí, aparentemente sí. ¿De gravedad? Medianamente, no sabría decirle porque no sé, se lo llevaron algunos. ¿A dónde pertenecen? A La Calera. La información oficial que se bajara era que nosotros, o sea, por empezar teníamos prohibido hablar sobre lo que podíamos llegar a pensar, porque era una fábrica de gobierno. Y la bajada de línea, según decían del presidente, era que todo el mundo tenía que decir que esto había sido un accidente. O sea, no podíamos decir otra cosa, ¿no? Era lo que se comentaba, y se corrió el rumor de que personalmente vino el presidente y habló con los directivos, que eran los que había posibilidades de que entrevistaran, y les dijo que tenían que decir que había sido un accidente independiente. En ese momento nadie sabía nada que había pasado, pero lo que tenían que decir era que había sido un accidente. Sí, que había sido un accidente, que se había prendido fuego algo, un tambor, no sé de qué, pero la verdad que todo el mundo sabía que había unos camiones que habían estado a la noche y que habían sacado autos que se quedaban siempre estacionados sobre la vereda, los habían sacado. O sea, todo el mundo sabía que era mentira, que se habían prendido fuego de la nada. Si ya a la noche ya habían sacado muchos autos, habían hecho una limpieza, como que ya algo estaban tramando. Y la información que se corría era que había estado dirigida para este otro lado, para la población, y no para las fábricas químicas. O sea que era una explosión como dirigida. En principio se trataría de un accidente, a punto tal que el operario que estaba ahí, creo que era un capataz de la fábrica, en el montaje de los explosivos, hizo sonar la alarma, y a los 7 minutos que se produjo la advertencia, se dio la explosión. Es decir, que no hubo más víctimas porque la alarma funcionó y muchos... Lo único que supimos fue en el momento que llegó el presidente Menem, acá a Río Tercero, habrá sido el mediodía, y bueno, como que dio prácticamente la orden de que los periodistas informaran un atentado, un accidente, perdón, no un atentado. Pero eso fue todo lo que se recibió, digamos, por parte del gobierno nacional en ese momento. Después íbamos viendo lo que mostraban los medios, que bueno, vinieron medios de todos lados. Sí, impresionante, porque realmente había sido bastante impactante, digamos. Pero básicamente eso fue lo que bajó la nación, digamos, lo que recibimos nosotros. Las primeras informaciones, o sea, al principio no sabíamos nada. Todo el mundo corría asustado, trataba de salir de la zona de la explosión, todo el mundo salía asustado. Y la primera información del gobierno fue como a los varios días llegó una reunión, estaba el ministro de gobierno que era Corach y estaba el presidente que era Menem, y cuando lo primero que preguntó fuera de cámara, dice, ¿cuántos muertos hubo?, preguntó Menem. Yo estaba en esa reunión, estábamos ahí en la zona, estábamos ahí en el lugar, y le dicen, hubo 7 muertos. Entonces acá no ha pasado nada, dijo. Eso fue una cosa que no me gustó,
pero en cierta forma tenía razón, porque con semejante magnitud, con semejante explosión, semejantes daños que había en toda la ciudad completa, no había pasado nada a 7 muertos. Era para muchísimos más, muchísimos muertos más. Y ahí, bueno, conversando, empieza la reunión, había periodismo de donde vos te puedas imaginar, de todos lados, los periodistas. Y él dice, bueno, le dice a los periodistas, a todo el periodismo que estaba ahí, dice, ustedes tienen la obligación de decir que esto fue un accidente. Y después se levantó y se fue y se terminó la reunión. Después hubo preguntas antes de que él dijera eso, pero la primera explicación que dieron fue esa, fue un accidente. Y se terminó. Un otro hecho antes. No sé, no me consta. Voy a traer. Bueno, por supuesto, estamos hablando de la necesidad de evitar cualquier tipo de riesgo. Se van a tomar todas las medidas y si va a haber, si se va a levantar una nueva fábrica de esta naturaleza, se tendrá que hacer en otro lugar. ¿Te acuerdas cómo era el proceso de armado de los explosivos? Sí, empezaba, se partía de una barra de acero cuadrada, eso en el taller de forja, que era el taller donde yo trabajaba, se le daba la forma de vaso, digamos, o sea, para hacer lo que era el proyectil propiamente dicho. Después se pasaba al taller de mecanizado, donde mediante el torneado se le hacía un perfil previo que se llama, que era darle forma para después hacer la ojiva, digamos, cerrarlo al proyectil, que ese trabajo se volvía a hacer en forja, y de ahí, bueno, iba al taller de la planta de carga, donde se pintaba por dentro, se pintaba por fuera, se llenaba con trotil y se almacenaba. Básicamente así, no es tan fácil como lo cuento, pero los pasos básicos eran eso, digamos, partiendo de una barra de acero, se hacía lo que era la envuelta propiamente dicha, así se llamaba la envuelta, y eso después en la planta de carga se terminaba de pintar y llenar, y almacenar obviamente. De la situación de Río Tercero es que había almacenado una gran cantidad que nadie sabe por qué estaba almacenada tanta cantidad de proyectiles, y eso se esparció en todo, hay colindantes con la fábrica, se esparció por todos lados, hay 27.000 proyectiles por toda la ciudad, las casas, qué sé yo, es un panorama terrible. Este otro tipo es de los proyectiles de 81 milímetros y 120. También es de impacto y de inercia. Esta por lo general, esta está armada y acá se ve que ha golpeado pero no ha alcanzado del tono. Bueno, pero se desarman de esta forma. Lógicamente está desarmada. Por lo general las que se encontraban, las encontramos de esta forma. Cuando está, digamos, completa, responde a ciertas normas. O sea, cuando está rota ya no hay norma a la cual atenerse por el hecho de que ha sido modificado toda su estructura, todo su organismo, o sea, no se sabe qué es lo que si ha detonado el explosivo, si no ha detonado. Y lo realmente peligroso de todas estas es esto. ¿Cómo funciona un explosivo y más o menos cuáles son las partes que lo componen? No, el explosivo era una mezcla de trotil, no sé químicamente cómo es compuesto, pero el proyectil llevaba aproximadamente 9 kilos de trotil. Trotil, trinitrotolueno, creo que es la definición de trotil. Y después lo que hacía que eso explotara era la espoleta propiamente dicha, que es la puntita, el conito que se le enroja en la punta. Eso sí traía varios componentes explosivos que iban, digamos, se activaban y iban explotando hasta llegar a la temperatura que hacía explotar el trotil. O sea, el trotil no explota tan fácil, obviamente de ninguna manera explota con una chispa, como se dijo, sino que necesita de mucha temperatura. Entonces, pero bueno, básicamente es eso, digamos, son distintos tipos de explosivos que llegan a explotar hasta levantar la temperatura necesaria para que el trotil explote. 3 zonas, que era la zona amarilla, que era en donde la gente ingresaba acompañada con un policía. Después la zona roja, que era donde estaba el cuerpo especial, el cuerpo de élite de la policía, que es el éter. Y después estaba la zona de exclusión total, que estaba el personal de explosión. Era un panorama bastante terrible, como se espera de una situación de esto. Condicionados
con técnicos de explosivos nuestros vamos a hacer la verificación. ¿Cuánto va a ocurrir? Dentro de aproximadamente un día y medio. Perdón, para pasar la zona roja amarilla que faltan la recolección del explosivo. Falta la recolección del explosivo en la última cuadra, que es donde más hay. Lo está haciendo la brigada de explosivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, con el apoyo de la Policía de la Provincia de San Luis, la Policía Bonaerense y Gendarmería Nacional. ¿La explicación que dio el gobierno sobre esto de la chispa y por qué no tenía sentido? No tiene sentido por empezar. O sea, el tema de la chispa, los autos elevadores, a quien le echaron la culpa, son los vehículos, los autos elevadores que todo el mundo conoce, que llamados SAMPI también es otra forma de llamar, pero en el caso de la planta de carga tenían el escape a 2 metros de altura, o sea, levantados los caños de escape, y con una apaga-llama que se llama, puestos en la salida del caño de escape. La apaga-llama era como si fuera el silenciador de un arma puesto en la punta del escape, que era para evitar justamente que cayeran chispas. Aún así, si se hubiera salido una chispa de alguna forma, cualquier chispa que vos la tirás desde 2 metros de altura llega al suelo apagada. O a la altura de un tambor, que dijeron que cayó una chispa dentro de un tambor de 200 litros, o sea, la chispa hizo un recorrido supuestamente de 1 metro y algo de distancia. Cualquier chispa llega apagada a esa distancia, o sea, no. Así que bueno, imposible. Fue todo armado en el momento. Cuando yo me encuentro con mis padres a las 9 de la noche en la casa de los abuelos de mi vecina, mi papá dice, ya hablé con mamá, había ido a la casa de mi abuela y nos vamos allá porque a casa no se puede volver, porque seguía explotando. Y el tema era que hubiera espoletas en el patio, cosa que sí pasó, y que pudieran explotar. Entonces había riesgo al estar tan cerca de donde había pasado que te pudiera seguir explotando una bomba dentro de tu casa. ¿Te quedaste, te fuiste? Me quedé en la fábrica porque el taller, o sea, después de la planta de carga, el taller más destruido fue el de forja, que era el que estaba más próximo, y yo era jefe de forja en ese momento, así que bueno, tardé bastante en salir porque no me permitía acercarme, volver al taller, pero cuando pude salir me encontré con mi jefe y volvimos a entrar a ver cuáles habían sido las consecuencias, cómo había quedado el taller, digamos. Nosotros, yo en el momento que salí del colegio, yo me venía para acá, para el barrio, donde estamos ahora, que estamos bastante cerca de la fábrica. Y bueno, cuando me iba viniendo, veía que las cosas se ponían cada vez peor, entonces bueno, me encontré con una amiga y nos fuimos para el lado del centro. Bueno, yo ahí pude llamar a mi casa, a mi mamá, y avisarle que estaba bien, qué sé yo. Entonces ella me dice, bueno, andate a la casa de la tía Mecha, que es mi tía que está en el centro, y nos encontramos ahí. Entonces bueno, ellos después estaban esperando a mi papá que venía del trabajo, y después de ahí ya se fueron, hicieron todo un raid por los ríos, cruzaron el río, bueno, una historia también más larga. Y bueno, después nos encontramos todos en la casa de mi tía ahí. Y bueno, nos quedamos ahí. Yo no tengo presente cuánto tiempo, pero seguramente mínimo 20 días, porque tengo recuerdo de que la segunda explosión, que fue el 24 de noviembre, estábamos todavía en la casa de mi tía. Así que estimo que por lo menos entre 20 días y un mes estuvimos viviendo en la casa de mis tíos, porque aparte no nos permitían entrar al barrio, directamente estaba cercado al barrio. En ese momento huimos, porque no se sabía qué iba a pasar. En realidad nadie sabía cuántos polvorines había, cuánto más iba a seguir explotando todo. Para el lado para el sur sería, para el lado de Tres Pozos, para hacer un campo. Nosotros, yo me quedé hasta la tercera explosión porque como familia, primero llegó el padre de la que era mi mujer en ese momento y me dice, che, que vamos, no, hay que irnos de acá porque esto va a seguir explotando. No, le digo, yo me voy a quedar a limpiar. Y él me dice, no, esto va a seguir explotando. Y en eso pega la segunda explosión. Cuando pega la segunda explosión, le digo, sí, vamos, no, le digo, pero llévate vos los chicos a tu casa, yo ya voy para allá, yo voy a esperar que venga Liliana y nos vamos juntos. Pega la tercera explosión. Era una lluvia de cosas que caían. En eso venía un hierro muy grande, dando vuelta como si fuera las hélices de un helicóptero, y cayó en el jardín ahí adelante mío, en el jardín de mi casa, y humeaba. Y yo digo, no,
esto va a seguir explotando y quise urgente. Y me fui, que subí al auto y como pude me fui hasta, sería la escuela Sapiola. Ahí estaba Liliana caminando, buscando a ver si había alguien, estaba en un shock total, estaba totalmente en shock. Yo me bajé, la traje de la mano, la subí al auto y arrancamos. Le digo, vamos a ir a buscar a los chicos y vamos a quedarnos por ahí. Así que fuimos a buscar a los chicos y en el trayecto encontré unos nenes que estaban, que no sé quiénes son, la verdad que nunca supe quiénes eran. Estaban en un alero así escondido, los alcé, los subí atrás y agarramos para el lado de la avenida Sabio para salir de la zona de que era terrible las cosas que caían. Salimos muy despacio porque me manejaba despacio porque eran todos bombas tiradas en el piso. Había una parte que teníamos que pasar y no pasaba el auto. Entonces me fijé cuál era la más chiquita y encaré por arriba que pasara abajo el auto esa bomba. Y llegando a la avenida Sabio venía la mamá de los chicos desesperada corriendo, uno de los chicos la reconoció. Así que le toqué bocina, la llamamos, se bajaron los chicos. No sé quién era, nunca más la vi a esa mujer, si la vi no sé quién es, no la conocí. Y me fui a reunir con mis hijos para irnos. Y llegamos ahí, yo le digo, yo me voy de acá, me quedo en Río Tercero. Y agarramos para el lado del sur. Nos fuimos a Tancacha. Era toda una procesión de autos que iban para allá, todos iban despacio, yo no tenía vidrio en el auto, había autos que iban largando humo, porque estaban calentados los motores. Tancacha, cuando llegamos a Tancacha, la llevo para que la asistan en el hospital, porque todos nos dirigían al hospital, a la zona del hospital, la plaza, a todos nos dirigían para allá la policía. Llegamos al hospital, la llevo a Liliana para que la atiendan, y viene un médico, la revisa, viene otro, la revisa. Llegaba gente quemados, muy golpeados, gente herida, con heridas muy sangrantes. Yo miraba que los médicos atendían, no se cambiaban los guantes. Y en esa época estaba la psicosis del SIDA. Yo le digo, mira, acá va a correr el SIDA como loco, vámonos a la mierda. Y yo me fui a una clínica privada que conocía. Busqué un médico, entré ahí en la sala de espera y le digo, venimos escapando de las explosiones de Río Tercero. Y traigo una mujer herida, necesito que la atienda. Entonces sacaron a gente de un consultorio que la estaban atendiendo y la metieron a ella para curarla. Tenía la cara cortada, el cuello cortado, cada vez que hablaba salía sangre de ahí del cuello. Tenía una astilla de vidrio en el ojo que no se la sacaron ahí porque no tenían los elementos, después la tuve que llevar de un oculista al día después. Y ya estando en Hernando yo tenía un primo que estaba sin trabajo. Así que estaba en la casa, me fui a la casa de él, le pregunté si me podía quedar ahí y dice, sí, más vale. Dice, tu papá, tu mamá, tu hermano, ¿dónde están? No tengo idea, así que empezamos a ver la forma de comunicarnos para que fueran todos ahí a la casa de él. Sacar a Gastón, que era mi hijo de ahí, tenía 2 años y medio Gastón en ese momento y fue como que me sentí muy vulnerable y me dio mucho miedo. Entonces el vecino que me alquilaba me dice, nos vamos a Tancacha, a la casa de una señora amiga, así que si vos querés agarra tus cosas y nos vamos. Y yo fui, busqué la ropa que pude, bueno, pero estoy nerviosa que no sé, porque ahí fue la primera explosión y ahí nomás fue la segunda. Y la segunda fue muy fuerte, se estremeció todo y empezó a levantarse ese hongo de humo y fuego que fue horrible y era como que lo tenía encima. Yo vivía cerca de la Montequín, ahí cerca de la Sabio, y era como que estaba atrás de la Montequín el hongo, o sea, fue impresionante la segunda. Entonces cuando viene el flaco, el hijo me dice, nos vamos, saquemos los chicos, porque él tenía chicos también de la edad de Gastón. No sé cómo hicimos, pero entramos en un 147, 4 adultos y 3 chicos. Y llegamos a Tancacha. Sí, fue una cosa de loco eso. Pero bueno, llegamos. ¿Estuvo en ese momento? Sí, estaba trabajando, sí. No sé, yo estaba de espaldas sentada en el escritorio y de pronto la ventana ahí explotó y se vinieron las cortinas, esa madera que tapa arriba el taparrollo y
y salimos corriendo porque mi compañera dijo, mis hijos que viven muy cerquita. Y salió corriendo con su moto y yo no sabía qué hacer, busqué mi moto también y la gente venía a curarse. No, vamos, vamos, porque por todos lados había fuego y no podía seguir ahí adentro. La orden era evacuar automáticamente. Exactamente, porque no se podía estar ahí, era quemarnos vivos ahí adentro. ¿Ahora es seguro este trabajo, es segura la fábrica militar? Sí, siempre fue segura. En el momento no, después sí, cuando empezamos a conocer un poco más, obviamente hubo muchos casos, qué sé yo, como un camión que estacionaba siempre cerca de la fábrica, y vinieron y le dijeron 2 días antes que no lo podía estacionar más. Era un camión que transportaba un líquido inflamable y estacionaba, digamos, del lado del pueblo, no dentro del predio de la fábrica, pero estacionaba a 100 metros de la planta de carga y le dijeron que no lo podía estacionar más, por ejemplo. Esos eran los rumores que empezaron a correr después. La famosa avioneta negra que habló todo Río Tercero, que recorría la fábrica en esos días. También, o sea, hubo varios rumores posteriores, de cosas que pasaron, que después cuando empezaron a relacionar una con otra, era como que todo tenía que ver con lo que había pasado. No, o sea, los rumores de los después, días después, que podía haber sido un atentado, que después decían que no era un atentado, porque ahí cerca de donde fue las 2 primeras explosiones, había un camión de un vecino, esos camiones tanque de nafta, de YPF, y ese camión se lo hicieron retirar al hombre la noche antes de la vereda de su casa. Entonces como que fue todo planeado, ¿entendés? Porque ese camión, si hubiera estado ahí, hubiera sido un desastre. Más allá de que el barrio de Las Violetas fue un desastre y se rompieron casas completas y todo eso, si hubiera estado ese camión estacionado con el tanque lleno de nafta, hubiera sido también una cosa sumada, digamos, a todo eso. Se hablaba de negligencia por parte de algún empleado. Sí, o sea, no había muchas cosas claras. Entonces, bueno, aparte no todo muy hermético. Recién empezó a escucharse más cuando empezó la abogada Gritti a hacer su trabajo de investigación y todo eso. Entonces ahí sí es como que ya se empezó a hablar un poco más del tema. La gente en la ciudad comentaba cosas, decía no pueden haber explosiones, no puede haber habido explosiones, porque la fábrica esa tenía mucha seguridad, no se podía entrar con máquinas con motores de explosión, todo era eléctrico, anti-explosivo. Estaba todo muy bien controlado y muy bien protegido. Todos decían que no podía haber sido un accidente, que era un atentado o una cosa así. Eso fue ya se empezaba a crear la idea de que era un atentado. ¿Qué fue lo que más te marcó de este hecho? Que el poder, la ambición, puede más que cualquier sentimiento humano, que estamos tan indefensos ante cualquier situación así manejada por el poder, que aunque quisiéramos evitarlo, estemos a donde estemos, en el lugar del mundo donde nos encuentre, somos presos, digamos, de alguna manera. No sé qué es lo que más me marcó, pero debe haber sido fuerte porque fue hace 30 años y todavía me sigue haciendo mal. Así que algo psíquicamente me lastimó. Decirte lo que más me marca es la impunidad, digamos, de la situación. Saber que eso fue hecho a propósito y que el que lo hizo, que fue el presidente Carlos Menem y todos sus aliados, no les importa una mierda reventar a una ciudad con tal de acomodar su negocio. Creo que fue la incertidumbre en ese momento de no saber lo que estaba pasando. Porque yo me imagino una guerra, ponele, que debe ser así, de lo que esto que nosotros vivimos así, de lo que puede ser un bombazo cerca de tu casa. Y fue esa sensación de como que
desamparo, de que nadie te va a cuidar, o sea, sos vos y eso. Muy feo eso, muy. El haberme cortado la cara y no poderme reconocer cuando me veía en el espejo. Pero hoy por hoy yo me doy cuenta que realmente fue un milagro, porque podría haber sido mucho más grave de lo que fue. O sea, fue grave, fueron muchas personas muertas, pero podríamos haber sido más. Y después, bueno, lo que yo pensaba, digo, realmente es el momento que le toca a cada uno, porque yo siempre lo hablé con mi mamá, o sea, yo sentí como que tenía más chance yo que mi prima, porque mi prima se estaba alejando y yo me acercaba a lo que era el núcleo donde estaban todas las explosiones. Y bueno, lamentablemente le tocó a ella. Entonces, me llamó mucho la atención el humo negro que vi primero, el de la tercera y el de la quinta explosión. Fueron unos hongos de fuego muy grandes, muy grandes. Cada una de esas explosiones hacía vibrar todo el piso. Era una cosa que era, el cuerpo te sacudía todo el cuerpo. Lo estoy viviendo todavía. El susto de la gente, lo que corrían, la cara de la gente desencajada, esas cosas me marcó. El miedo, ese miedo de no saber qué hacer, no saber cómo hacer. Al no saber lo que pasa, bueno, no sabe, era una cosa muy fea. Una cosa muy fea. Y nosotros corríamos y escapábamos y no sabíamos si lo estábamos haciendo bien y si donde íbamos estaba pasando otra cosa. A pesar de que yo sabía de que la fábrica era lo que estaba explotando, la incertidumbre era total porque no... ¿Cómo lo recuerdas? No me lo olvido, no es que no lo recuerdo. O sea, todos los días de mi vida pasan cosas que vos te recuerdas. Cualquier ruido, cualquier movimiento, gente, las calles, todos los días te acordás de algo. Marcó tu infancia y tu vida. Yo creo que a todos los de mi edad se las marcó. Porque estábamos todos en el colegio, yo estaba en un colegio de 4 o 5 cuadras. A todos nos marcó algo en la infancia. No hay que olvidarlo, ¿no? Nada más. ¿Cómo viviste los días siguientes a la explosión? Los chicos los dejamos en Hernando con mi prima y nos vinimos todos, los tres en la camioneta a Río Tercero. Y de paso la tenía que llevar al oculista. Y salimos del oculista y le digo, bueno, vamos a ver si podemos entrar al barrio, porque nos decían que estaba todo cercado, que estaba la zona roja, era la donde vivíamos nosotros, estaba todo cercado, que no se podía entrar. Y efectivamente estaba todo lleno de policías, había ejército, gendarmería, policía, de lo que vos te puedes imaginar. Llamamos a la chata y me dice, esto no nos van a dejar entrar, dice mi señora. Le digo, vamos a ver. Y me fui, me busqué la persona que más estrellas tenía acá puesta en el pecho y me le acerqué y le digo, escúcheme, le digo, le quiero pedir un favor. Necesito que me deje entrar a mi casa. Todo lo que tengo lo tengo en la casa, necesito sacar ropa. Y el tipo se ve que le dio lástima que estaba mi señora con el ojo vendado, el cuello vendado por los cortes. Y dice, bueno, pero ¿a dónde viven? Y le digo, vivimos a 2 cuadras y media de lo que explotó, de la planta de carga. Dice, los voy a acompañar yo. Vamos a ir nosotros 3. Eso fue lo primero que hicimos. Y después, bien más o menos en adelante, tuvimos unos 3-4 días, nada de eso no tuvimos. Y después había que ubicarse, porque ya había que volver a Río Tercero, teníamos toda la vida hecha ahí. Así que para ir a Río Tercero, en principio me fui a la casa de mi papá y después el abuelo de Liliana tenía una casa que nos prestó, y la tenía justo desocupada y nos prestó para que nosotros viviéramos. ¿Esperabas una segunda explosión 20 días después? No.
No esperábamos eso porque supuestamente ya estaba todo controlado. La segunda explosión en realidad fue más dura, más difícil de sobrellevar porque ya teníamos el trauma de la primera, entonces hacía entrar en pánico mucho más rápido. Toda la gente se volvió más loca, la gente se chocaba en la calle, todas las esquinas los autos chocaban, la gente gritaba, lloraba, era un caos. No lo esperaba, pero no me sorprendió cuando pasó, o sea, porque los proyectiles que había desparramado por todos lados, y yo no sé si la policía que la juntaba estaba con la capacidad suficiente como para manipular proyectiles. O sea, eran policías, eran voluntarios que los mandaban a juntar proyectiles y llevarlos a un lugar de aparcamiento para guardarlos. No lo esperaba, obviamente que nadie espera una explosión, pero a mí en mi caso particular y el de varios no nos sorprendió que volviera a pasar. No, porque como te dije recién, que digamos, estábamos como programando, entonces se suponía que estaba todo controlado y bueno, claramente no estaba así. Mi papá me dijo que sí, la esperábamos, claramente que la esperábamos. No sabíamos en tan corto periodo de tiempo, porque él sabiendo todo lo que había allá adentro y se habían intentado hacer desaparecer, que era la opción primera, por lógica se sabía de que no había explotado todo. Mi papá siempre dijo, no explotó todo, esto va a seguir. No, creo que nadie se esperaba una segunda explosión, por eso fue bastante más terrorífica la segunda explosión que la primera. La primera es como que fue un shock de no entender y de ver pasar una película que nunca soñaste que ibas a estar viviendo, pero la segunda vez fue la desesperación y la certeza de que ahora sí, nos morimos. De hecho, yo tuve un shock durante las primera y la segunda huida, como una crisis de nervio, y quedé como dura, como en estado de shock, y no podía reaccionar, pero escuchaba. No, la verdad que no me esperaba una segunda explosión, y estábamos dando clases ya en el Ceferino y vinieron los padres, estaban desacados, estaban con los ojos fuera de su cabeza. Nadie entendía nada, todo el mundo te arrancaban los chicos de la mano, no sabía dónde te los llevaban, quién eran. Fue un desastre la segunda, porque la primera nadie sabía lo que pasaba, entonces era como más ordenado, cada uno se llevaba a sus hijos, cada uno iba viendo qué estaba pasando, pero la segunda era como que todo el mundo estaba enloquecido, cruzaba las calles sin ver, era un loquero. ¿Cómo viviste los días que le siguieron, tanto la primera como la segunda explosión? Mal, obviamente, muy mal. Y con mucha incertidumbre, con mucha impunidad, sabiendo que todo el mundo lo que nombraba que había sido Carlos Menem el primer responsable a través de sus negociados, y sentir que no iba a pasar nada, y después que volvió a suceder, y al día de hoy seguir sintiendo que siguen reivindicando la palabra de Carlos Menem como una gran persona. Anímicamente horrible, era miedo, no dormíamos, no comíamos, sentíamos, por ejemplo, los 2 días seguimos todavía escuchando el boom, boom, no, fue muy feo. Vivimos como con incertidumbre, triste, era como una permanente tristeza, y como que no podíamos caer que había sido real.
Volví a trabajar, ya te digo, yo era responsable del taller, y en ese momento, bueno, los responsables del taller teníamos que volver a trabajar, a relevar las consecuencias, a organizar, digamos, las futuras reparaciones. O sea, yo nunca dejé de ir a la fábrica a trabajar, o sea, no. Pero por la cuestión del trabajo mío, y caso particular. O sea, otros casos obviamente no volvieron, no pudieron volver, tenían las casas destrozadas. Aires porque el periodista estaban informando en la tele como que había desaparecido Río Tercero. Entonces mi tío le decía, estás informando mal porque estás creando una situación, dice, hay un montón de gente acá que tiene familia afuera y vos estás mintiendo. Entonces imagínate cómo está la familia de la gente que vive acá, que no vive acá y que está viviendo que Río Tercero desapareció, o sea, estaban re preocupados. O sea. Y bueno, en esa época que no había celulares, había teléfono fijo pero no celular, entonces bueno, era más difícil comunicarse. Pero bueno, después fue eso, estar con mi familia, me casé mi tío, para mí fue sacando todo lo horrible que pasó, fueron como unas vacaciones, porque estaba con mis primos, entonces bueno. Acomodando, mi abuelo tenía un departamentito que justo lo había desocupado, se lo pedimos prestado, todos los muebles de una casa fueron a parar a 2 piezas, todo montado hasta el techo. Y bueno, arreglamos la casa y a los 3 meses recién pudimos entrar a vivir de nuevo. Y bueno, así, a los ponchas. De cuerpo, estaba en Córdoba, estuvo acá a los 50 minutos de producirse la explosión, con el general Veroneri, que está a cargo de todo lo, digamos, el operativo y con, en fin, con la gente de Gendarmería que ya ha llegado, 300 hombres de Jesús María. Además estuve con la gente de Gendarmería que llegó de Embalse, un destacamento de 60 hombres. Está llegando ahora una fuerza especial de la Policía Federal, tema de explosivos, así que también tiene eso la Gendarmería, ¿no? Y ellos están, en fin, organizados para hacer frente a este caos, ¿no es cierto? Porque realmente, sí. ¿Cuáles son las causas? Bueno, según nos explicaron, las causas se producen en un depósito de cargas a raíz de un incendio. Bueno, eso se propaga y toma la parte explosiva. Y ustedes saben que ha sido esto muy violento, muy intenso, muy grande, y bueno, hasta ahora se conocen creo que 5 muertos y muchísimos heridos, 140, algunos de gravedad. Sí. ¿Esa es la causa que ha tomado forma o las hipótesis ya? Es la causa real, la causa real. La gente que estaba presente ha contado eso, ¿no? Y por suerte, este era un día de pago, así que había 500 y pico personas. Tiempo después se comprobó que las explosiones no habían sido un accidente. Una historia que explotó en fuego, con la vida y la muerte, disputándose ganar. Que todo era un accidente, que no trataba de un atentado y que los periodistas teníamos la obligación de decir eso, que para él esa era la verdad, de esa manera lo decía. A ver, ¿tenés un calaño? En 1996, uno de los presuntos traficantes, Diego Palleros, es citado a declarar por el Poder Judicial, pero escapó hacia Sudáfrica. El 8 de octubre de 1996, después de un accidente de helicóptero, murieron los coroneles Rodolfo Aguilar y Juan Carlos Andreoli, junto a varios testigos más de la causa de tráfico ilegal. En 1998, Luis Arlenga, el interventor de fabricaciones militares, fue preso por la causa.
En 1998, la abogada Ana Gritti, esposa de uno de los fallecidos, fue la única querellante que sostuvo desde el inicio la postura del sabotaje, y casi descubrió en un peritaje que el trotil no se enciende solo con el fuego y necesita un detonador. Eso era algo clave porque demostraba que no hubo ningún accidente y todo fue La intencional. fábrica de Río Tercero fue el brazo ejecutor del que se valió todo el grupo que estuvo ligado al proyecto y a la venta de las armas, el brazo ejecutor del que se valió para cumplir efectivamente la misión que habían acordado y que habían programado. Entonces nunca podríamos juzgar autónomamente esta causa, sino que debemos ir a la causa madre, que es la venta ilegal de armas, porque esto fue la conexión de aquello. En agosto de 1998 declara en la causa el capitán Horacio Estrada, a quien acusaron de haber controlado 3 embarques destinados a Ecuador. Él declaró que no tenía nada que ver, que no había pruebas en su contra, y que estaba dispuesto a aportar toda la información que sea necesaria. 4 días después es hallado muerto en su oficina con un disparo en la cabeza. El 6 de abril de 2001, Zarlenga, quien llevaba preso desde el 98, decidió declarar. Dijo que Emir Yoma, cuñado de Menem, le contó que todo el dinero del tráfico iba al Partido Justicialista y que dentro del círculo todos sabían hacia dónde iba el armamento. Después de esas declaraciones, Emir Yoma quedó detenido como presunto organizador de la asociación ilícita, y horas más tarde se solicitó la indagatoria de Carlos Menem, acusado de ser jefe de esta banda. Finalmente, Menem fue detenido en junio de 2001. Se le otorgó prisión domiciliaria, pero obviamente fue liberado, solo 5 meses después. Se investigan hechos de corrupción. Muy tranquilo, confío en la justicia y bueno, yo sé que mis inocencia total y vamos a esperar. Quien también declaró en la causa fue Lourdes Di Natale, secretaria de Yoma, que entregó a la justicia 4 agendas donde estaba documentado todo. Entre la libreta constaban las visitas de Zarlenga y del coronel Alberto González de la Vega, quien le llevaba sobres de papel madera con dinero. Amigo en la CIDE me muestra un fax que a mí me destruyó completamente, que decía, el encabezamiento era atentado a la embajada de Israel, atentado a la AMIA, ventas de armas a Croacia y Ecuador, narcotráfico, lavado de dinero, y decía Montser Alcázar, Alfredo Yabrán, Carlos Menem, Emir Yoma. Le digo, Aurelia, ¿esto es verdad? Es verdad, me dice. Su denuncia fue clave para la detención del expresidente. Sin embargo, un mes después, antes de tener que declarar nuevamente, falleció al caer desde el departamento donde vivía, en el 10º piso de un edificio en Recoleta, también en circunstancias muy extrañas. En 2007 se procesó a Carlos Menem por las explosiones y en 2011, después de años de juicio oral, tanto él como el ex ministro de Defensa y Emir Yoma fueron absueltos de los cargos de contrabando calificados en tráfico de armas. El presidente de la nación controlando a dónde iban las armas. ¿Cómo puede el presidente ir a la aduana a ver a dónde van a ir las armas? Pero 2 años después, en 2013, se apeló al caso, se revocaron las absoluciones y se condenó a Menem a 7 años de prisión, junto a otros 11 involucrados más. Una condena histórica, 7 años de prisión efectiva para el expresidente Carlos Menem. Es por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y no registra antecedente en democracia. Pero en 2017 se los absolvió nuevamente, porque no se había cumplido con el plazo adecuado para instaurar una condena firme. En teoría, iría a juicio en Córdoba en febrero de 2021. Pero ese mismo mes, el día 14, fallece en Buenos Aires a causa de una insuficiencia cardíaca. Se fue en silencio sin dejar que se haga justicia. Y aún tengo la vida, y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Y la memoria clavada en mis retinas. Y aunque la tragedia que sufrió el pueblo riotercerense fue catastrófica, Se
declara muerte a la justicia por las ventas ilegales de las armas del horror. Pasan magistrados sin respuestas y nos duele la conciencia por los... El año siguiente, el responsable de la situación, Menem, fue reelecto para gobernar y en Río Tercero obtuvo mayoría de votos. Tengo la vida. Fuegos artificiales iluminaron por fuera la Casa Rosada y coronaron el festejo que desde minutos antes de las 18 el presidente Menem venía realizando junto a sus colaboradores más estrechos al concretar su sueño más preciado, la reelección. Los daños materiales se pagaron con el tiempo, pero los muertos y los heridos nunca tuvieron justicia. Las víctimas y familiares de la tragedia de Río Tercero serán indemnizadas por el gobierno nacional. Finalmente el presidente Macri firmó el decreto para pagar indemnizaciones a todos aquellos que tuvieran causa judicial en trámite, puedan cobrar un marco de indemnizaciones basado en una ley, no tanto en lo que establece la justicia, sino una ley que... El día 14 de febrero del 2021, Carlos Saúl Menem fallece, sin haber cumplido ningún tipo de pena judicial. Murió el doctor Carlos Saúl Menem, 2 veces presidente de la Argentina y actual senador nacional, después de una internación. Murió el domingo el expresidente Carlos Menem a los 90 años y cuando ejercía por tercer periodo el cargo de senador por la provincia de La Rioja. De duelo nacional se decretaron en Argentina por la muerte del expresidente Carlos Menem la mañana de este domingo. Ayer se decretó duelo por 3 días, pero la Municipalidad de Río Tercero dio a conocer que la ciudad de Río Tercero no adhiere al duelo. Y obviamente esto se vincula a todo el tema de las explosiones de la fábrica de Río Tercero, y una situación muy grave que se vivió durante el gobierno de Carlos Menem. Hicimos un decreto que después fue ratificado por el Consejo Deliberante de la ciudad, declarándolo persona no grata y que no se pueden erigir monumentos ni ningún tipo de recordatorio al expresidente Carlos Menem. Y esta decisión va consecuente con esa, ¿no? Nosotros no podemos hacer un duelo por un personaje que fue tan nefasto para la población de Río Tercero y entendemos que no merece ningún tipo de reconocimiento su paso por el Estado. Respetamos obviamente el duelo y el dolor de la familia, de las personas que tenían algún afecto por él, pero nosotros desde la perspectiva institucional entendemos que no corresponde. ¿Cuántos muertos hubo? Aunque pasen los años, la memoria debe seguir viva. Un pueblo que olvida está condenado a repetir su historia. Aunque con 4 militares condenados, se recuerda hoy la trágica fecha en la que 7 personas murieron y más de 300 resultaron heridas. Si bien desde un primer momento el entonces presidente... El testimonio de quienes estaban padeciendo algo nunca visto. Las explosiones, allí la vemos, cómo corría en medio de las detonaciones, el humo, la pólvora. Y los vecinos que no entendían absolutamente nada. Comenzaron a llegar las ambulancias. Que la justicia se manifieste en discursos, actos, conmemoraciones, en recuerdos de los que ya no están, en todo lo que nunca volvió a ser como antes. Fue un atentado, un crimen disfrazado de accidente. Y aún tengo la vida. Y aún tengo... Hay que decir que en este nuevo aniversario, el número 26, se han realizado diferentes acciones, conmemoraciones por las víctimas y por todas aquellas personas que sufrieron tanto y que siguen sufriendo por las consecuencias. No hay que olvidarlo, ¿no? Nada más. Por eso estamos pidiendo que se haga justicia y sobre todo la reparación histórica. La reparación histórica, no sé. Tengo la vida y aún tengo la vida y la memoria clavada en mis recuerdos.